Buenas tardes, se va a desarrollar un ejercicio para desarrollar un plan de muestreo para variables con atributos, valores defectuosos. Leemos el ejercicio. Una fábrica de zapatos recibe un lote de 1500 plantillas para la manufactura del modelo de dama. El equipo de calidad ha definido el límite de aceptación de calidad en 2%, porcentaje máximo de defectos con el que puede aceptarse un lote, o AQL. Punto y parte. Ha definido también que al menos con un 7% de defectos se rechace el lote. Construya la curva de operación e interprétala. La manera más sencilla de resolver este ejercicio es utilizar estas graphics. Tenemos aquí valores, es importante considerar los valores que nos da el problema. 1500 plantillas sería el número de elementos de la muestra, y los porcentajes, el AQL de 2% y el LTPD de 7%. Ahorita vamos a entenderlo un poquito más claro. Nos vamos a estas graphics, nos vamos al control estadístico del proceso, muestreo de aceptación por atributos, en este caso son artículos defectuosos. Ok, ingresamos, esperamos que cargue, dejamos tal y como está el tamaño del lote. Recordemos el ejercicio que estamos resolviendo. El tamaño del lote son 1500 plantillas. Colocamos 1500, lo escribimos. El AQL o límite de calidad aceptable también es un dato en el problema. Dice, el equipo de calidad ha definido un límite de aceptación, vamos a verlo, aquí está, de 2%. Este es el AQL. Vamos a escribirlo en porcentaje, sería 2%, ojo, y luego dice el porcentaje defectuoso tolerable en cada lote, o LTPD. Ese también es un dato en el problema. Vamos a regresar un poquito al problema. Dice, ha definido también que al menos con un 7% de defectuosos se rechaza el lote. Ese es el valor del LTPD, es 7%, vamos a escribirlo, 7%. No hay necesidad de poner punto cero, simplemente con que pongamos 7. El riesgo del productor y el valor del comprador se establece, a no ser que el problema diga lo contrario, que el riesgo del comprador alfa siempre va a ser un 5% y el riesgo del comprador beta va a ser un 10%. Repito, si no dicen nada del ejercicio, hay que dejarlo como está, 5 y 10. Esto aparece de forma automática. Le damos a aceptar. Solicitamos el resumen de tablas y la curva de operación, la curva OC, le damos a aceptar y tenemos el plan de muestreo. Este es el plan de muestreo que está generado y esta es la curva de aceptación. Vamos a leerlo. Tamaño del lote 1500, características deseadas, alfa, riesgo del productor 5%. En su presentación de PowerPoint está definido este concepto. El riesgo del comprador beta un 10%. El plan generado. Se necesita realizar, para poder realizar un muestreo adecuado de este lote, de los 1500 plantillas de zapatos, no se van a analizar las 1500, únicamente se van a tomar una muestra de 128. Y para aceptar o rechazar el lote, el número de aceptación, ojo, va a ser de 5. Se define como C, número de aceptación. De hecho, en la gráfica de operación, aquí está, en la curva de operación aparece N, ojo, que es el tamaño de la muestra, que se va, lo que se debe de muestrear, pues, y 5 sería el número máximo de artículos defectuosos para aceptar el lote. Esto quiere decir que si en el lote que nosotros estamos evaluando nos llegan 1500 zapatillas, nosotros no vamos a evaluar, 1500 plantillas, no vamos a evaluar las 1500, sería muy caro. Únicamente tomamos al azar 128. Si aparece una o aparecen 2, 3, 4 o incluso 5 defectuosas en esas 128, se acepta el lote. Si aparecieran 6 defectuosos, se rechaza el lote. Eso es lo que significa el valor del número de aceptación. Igual o 5, se acepta. Si saliera 6 o superior, se rechaza. Plan de atributos, nivel de calidad aceptable, 2%. Eso era dato del problema, recordemos. El LTPD, que es el porcentaje defectivo tolerable del lote, es un 7%, que era dato del problema. El riesgo del comprador, beta,
y el reproductor alfa. Esos son datos generados por el sistema. El límite de calidad promedio de salida nos da también un resultado. Ojo, límites de inspección. Y aquí nos da un esquema que esto lo deberíamos de copiar en un archivo Word. Ojo, porque estas serían las conclusiones. Ojo, de hecho, si se dan cuenta, se nos está pidiendo eso en el problema. La curva de operación e interprétala. Esa interpretación de la curva de operación está en esta parte del Stat Advisor directamente de Exagraphics. Aquí le damos copiar y lo pegamos en Word y esas serían las conclusiones. Aquí tenemos la curva de operación. Ojo, aquí está. En el eje de las X, el porciento de defectos y en la probabilidad de aceptación que va de 0 a 1%. ¿Qué tanto es probable? De acuerdo al número de defectos que nos acepten un lote. Esto serviría para nuestro proveedor, ¿no? Y también a nosotros como clientes de nuestro proveedor. Si tenemos un lote, por ejemplo, con 3 defectos, aquí está, evidentemente es muy probable que nos lo acepte. Recordemos que el número para rechazar el lote era de 5 defectos. Vamos a ver qué pasaría si tuviéramos 5, 3, 4, 5, aquí está. La probabilidad para que nos rechacen este lote sería de arriba del 40%. Si se fijan, entre más defectos existen, la probabilidad de aceptación disminuye. Ejemplo, si tuviéramos 12 defectos, evidentemente es muy probable que nos rechacen el lote. Ojo, esta es la definición de la curva de operación. Hay una forma de obtener la curva de operación con Excel, de hecho. Aquí nos genera automáticamente la curva a través de StatGraphics, ojo. Pero podemos obtenerlo a través de Excel también. Vamos a desarrollarlo. Este ejemplo está en su carpeta de Dropbox. Ojo, aquí está desarrollado. Vamos a partirlo de cero. Tenemos los valores que nos dio el plan de muestreo de StatGraphics. Recordemos cuáles son. N128, cuántas muestras se van a evaluar. Y C, el número de defectos máximo permisible para que el lote sea aceptado. N128, C igual a 5. Esos datos que nos dio StatGraphics los vamos a pasar a Excel. Aquí lo vamos a hacer. Vamos a partir de una hoja nueva prácticamente. Aquí está. Elementos de la muestra, 127. Ese 127 fue un dato que nos dio StatGraphics. Nivel de aceptación, 5. Número máximo de defectos para que sea aceptado el lote. N, 127 y C igual a 5. Para elaborar la curva de operación se procede a hacer una tablita. El porcentaje de defectos lo vamos a poner desde 0 hasta, podemos ponerlo aquí hasta 20. Con 15 es suficiente. De 0, 1, 2, 3, 4, 6, bla, 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 hasta 15. La primera columna. El número de defectos esperados. Esto es fácil de calcular, vamos a hacerlo. Vamos a ponerle, va a ser igual al número de elementos de la muestra. Ojo, voy a ponerle de 2. Le voy a fijar con F4. Lo voy a multiplicar por el porcentaje de artículos defectuosos y lo divido entre 100. ¿Por qué divido entre 100? Porque estos son porcentajes. Hay que dividirlo entre 100 para que nos den valor unitario del producto. ¿Ok? Le damos Enter. Evidentemente aquí nos va a dar 0 porque el porcentaje de defectos es 0. ¿Cuántos números de defectos se esperan? Pues ninguno, porque no hay ningún defectuoso. Vamos a arrastrar y llenar la columna. Correcto. Al aumentar el porcentaje de defectos, van a aparecer más artículos defectuosos. Es lo que quiere decir esta tabla. Vamos a hacerla que dé un número un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Ok. Entonces recordemos cómo se calcula esta columna. Es la multiplicación de los elementos de la muestra por el porcentaje dividido entre 100. Correcto. La probabilidad de aceptación. Esto se calcula a través de la función probabilística de Poisson, que ya está definida en Excel. Vamos a hacerlo. Vamos a escribir igual y luego ponemos Poisson. Aquí aparece automáticamente Poisson. Ok. Y nos pide 3 parámetros: X, media y acumulado. En el parámetro de la X vamos a colocar precisamente el valor de C, que es el número de aceptado. Ok. Luego, como valor de media, vamos a seleccionar el número de artículos defectuosos que ya calculamos. Y en acumulado vamos a colocar el número 1.
Esto quiere decir que nos va a dar el valor acumulado, ¿ok? Entonces, fíjense lo que colocamos. Son 3 parámetros. El primer parámetro fue el valor de aceptado. Ojo, hay que tener cuidado. Hay que ponerle F4 para que quede fijado. Porque si lo arrastramos hacia abajo, aquí no hay nada, va a generar 0. Esto lo fijamos, ¿ok? Que es el número de aceptados, el valor de C, ¿ok? El segundo valor es precisamente el valor del número defectuoso esperado. Y al final colocamos 1 para que nos dé valor acumulado. Le damos Enter, ¿ok? Y vamos a arrastrar hacia abajo. ¿Correcto? Vamos a definir un número de ceros para que no se vea tan feo. Con 4 ceros es suficiente, 4 dígitos, correcto. Y ahora vamos a graficar el porcentaje de defectuosos, que es esta columna. Lo voy a copiar y lo voy a pegar con datos. Me voy a donde está el 1, 2, 3, ok. Y la probabilidad de aceptación, le doy copiar, le doy pegar con datos, 1, 2, 3, correcto. Selecciono estas dos columnas y vamos a graficar, insertar, gráficos, ojo, vamos a darle gráfico de dispersión, ojo, seleccionamos la segunda alternativa y esta es la curva de operación generada por Excel. Recordemos que ya habíamos obtenido una curva de operación con esta graphics, que es idéntica a la que acabamos de obtener ahorita con Excel. Aquí le ponemos el título, curva de aceptación, curva de operación, mejor dicho, curva de operación. Y hay que colocar títulos a los ejes. En el eje de las X, recordemos que habíamos colocado, aquí lo tenemos, porcentaje de artículos defectuosos. Vamos a escribirlo. Porcentaje de artículos defectuosos. Nosotros elegimos aquí arbitrariamente de 0 a 15. ¿Por qué? Si se dan cuenta, al tener un valor arriba de 12 prácticamente se da 0. No hay necesidad de hacer números más grandes, por eso se queda de esa manera, ¿ok? Aquí tenían el portapapeles más datos, déjenlos quito. Ok, porcentaje de artículos, hay que ponerle completo defectuosos. Ok, y en el eje de la Y es la probabilidad de aceptación, que va a ir de 0 a 1. 0 que no se acepte y 1 que se acepte. Entonces vamos a escribirlo. Probabilidad de aceptación. Correcto. Tenemos la curva de operación generada a través de Excel y la curva de operación generada a través de esta graphics. Tenemos los valores generados con esta graphics. Ojo, aquí tenemos el reporte, la curva de probabilidades, los comentarios de StatFolio. Estos son archivos que ustedes pueden guardar o simplemente hacer una captura de pantalla. ¿Y el muestra de aceptación? Correcto. Ok, gracias.